Libro de los Hebreos, Epístola de los Hebreos. Y vamos a estar hablando en el capítulo 2, verso 1 y 2. Y hasta el 3 vamos a llegar. Y la palabra la leemos en el nombre del Dios Todopoderoso y Eterno. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Señor, gracias en este día. En esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios, porque solo tú la mereces. Aleluya. Solo tú la mereces, Señor. Solo tú la mereces. Y por eso yo te doy gloria a ti, yo te doy honra. Aleluya. Eres especial, mi buen Dios. En esta mañana, los minutos que vamos a hablar, lo vamos a hablar bajo el tema un llamado de advertencia. Dile al que está a tu lado: te están advirtiendo de algo. Gloria sea el Señor. Cuando estaba analizando estas palabras, me doy cuenta que esta epístola es una de las epístolas generales y se basa en dos líneas didácticas, en la línea didáctica y la moralizadora. Lo didáctico es en lo enseñanza, la didascalia, según la expresión en griego, lo que se enseña. Pero la moralizadora, en lo moral. Se entiende que esta carta o esta epístola fue escrita, aleluya, para un grupo de judíos que de habla aramea. Y se entiende que no fue escrita a una congregación ya activa, sino a un grupo de hermanos que se reunían en algún lugar, en una casa. Y por eso no vemos que el apóstol hace un énfasis tan directo como en sus otras cartas, que especifica a quién la va a escribir, especifica qué problema está corrigiendo, a quién está llamando la atención. Vemos que esta carta, aunque se escribe de modo general, nos ha llegado a nosotros, y el Señor en esta mañana nos empieza a hablar, aleluya. Y en el capítulo 1, verso 1, Él está diciendo, dice: Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, Él dice, ahora a nosotros no nos habla por medio de los profetas, aunque el ministerio profético esté ahí. Dice que a nosotros Él nos habla por medio del Hijo, en quien constituyó, aleluya, el resplandor mismo de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta toda la cosa con la palabra de verdad de su poder. O sea, y entonces el escritor sigue hablando de la superioridad del Hijo en consonancia con los ángeles comunes, en consonancia con Moisés, que aunque tuvo un papel trascendental,
Y aunque su llamado fue sobrenatural, aunque ningún otro hombre ha tenido un llamado como el de él, aleluya, pero el Señor nos hace entender que nosotros recibimos la palabra de primera mano del Señor, aleluya. Y entonces Él nos dice, el escritor dice, por tanto, si tenemos esa seguridad, Él dice, por tanto, me es necesario que con más diligencia. El diligente, a diferencia del negligente, es el que siempre trata de buscarse una solución. El negligente es el que en toda ocasión dice es imposible. En medio de situaciones imposibles. En la Biblia tenemos ejemplo de cómo Dios, aleluya, corrigió a muchos negligentes. Porque cuando Dios decía una palabra y el líder de Dios venía con una palabra, por eso le dijeron a aquel gran guerrero Gedeón, Jerobaal, como le decían en su tierra, cuando Dios le dice, dile que todo el que tenga miedo, que madrugue y se devuelva. Porque el miedoso es un negligente también. Lo manifiesta ahí. Y cuando Gedeón dijera vamos a conquistar, los cobardes iban a decir no se puede. Hay demasiada gente. El enemigo es demasiado. Es imposible. Lo que estás diciendo no tiene lógica. Aleluya. Pero cuando yo estaba analizando esto, dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que nosotros hemos oído. Cuando usted analiza el texto griego de la idea de este verso, el texto griego dice otra cosa, a diferencia de los expositores que han predicado acerca de este verso. ¿Por qué? Porque generalmente cuando agarramos este verso de la Biblia, nuestras mentes se van a la visita de los ángeles a la casa del patriarca Abraham. Y dice la palabra en Génesis que cuando Abraham estaba a las afueras de Sodoma, los ángeles junto al ángel de Jehová llegó a visitar a Abraham. Y Abraham los recibe. Y cuando está allí en la casa de Abraham, después de Abraham sentarse y conversar con él, él le manifiesta lo que iba a ocurrir. Y él dice, yo no haré nada sin revelárselo a mi amigo y a los profetas. Y entonces le dice, esas ciudades que tú ves ahí serán totalmente destruidas. Y ahí Abraham empieza un negocio, una conversación con el Señor. Impresionante. Abraham estaba hablando con el ángel de Jehová. Y él le empieza a decir, y si hay 50 justos, y si hay 45, y van en la negociación hasta que llegan a 5, a 0, y él le dice, mira, allí no hay ninguno. Y entonces Abraham dice, pero mi sobrino Lot está ahí a la puerta. Y el Señor le hace, me imagino, le hace una orden a los ángeles, a todos ellos, bajen. Y dice que cuando ellos bajan a la casa de Lot, que está allí, ellos le dicen, mira, al rayar el alba, ya tú no debes de estar aquí. Gloria sea al Señor. Y los ángeles llegan, y cuando llegan, usted conoce la historia, cómo la gente de aquella ciudad estaba tan perversa
estaba tan corrompida, aleluya, que cuando ven a estos dos muchachos hermosos, dice que los hombres de la ciudad llegaron a la casa de Lot y le decían: sácalo para nosotros conocerlo. Aleluya. Y te dirá: pero ellos no lo conocieron cuando lo vieron. No, era otro idioma. La palabra conocer en la Biblia es tener relación de intimidad. Y Lot le dice: miren, esas son mis visitas. Y lo normal es que cuando tú tienes una visita en casa, tú la protejas. Le voy a dar a mis dos hijas que son vírgenes. ¿Y saben qué ellos le dijeron? Si no nos lo entregas, te hacemos violencia. O sea, te vamos a violar a ti. Y los ángeles tiraron la mano. Yo no sé cómo fue. Dice que les tiraron la mano. Y lo entraron a él a la casa. Y la gente se quedaron ciegos. Y dice que ciegos iban buscando. Dios mío. Ciegos, no veían para dónde iban, pero iban atentando y buscando dónde es que está la puerta, dónde están esos dos hermosos. Ay, ay, ay. Así anda la gente, hermano. Ciego sin saber a dónde va, pero va camino al derrotadero. Y los ángeles le dicen a Lot: mira, mañana, ay, 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 mañana al rayar el alba, cuando salga el sol, el Eterno lloverá sobre esta ciudad azufre. Y entienda este mensaje. Ellos le dicen lo siguiente: mañana al rayar el alba, busca a tu yerno, avísale a tus compadres, a tus amigos, que se vayan de aquí. ¿Sabe lo que ellos le están diciendo? Ninguno de ustedes marcará la diferencia. El que de ustedes se quedó aquí recibe fuego. Aleluya. Yo no sé el que me está entendiendo. Hay gente que detiene el juicio de Dios en un lugar, pero hay gente que aunque esté en el evangelio no detiene la mano de juicio de Dios. Analízate. Y al otro día dice que los ángeles agarraron a Lot y a su familia y le dijeron: sí, sálganse de aquí, suban a las colinas y no miren hacia atrás. El problema de nosotros es que la naturaleza de nosotros se va a manifestar en el momento. Ay, ay, ay. Se va a manifestar lo que somos en el momento. Cuando usted analiza, según los rabinos hebreos, la esposa de Lot se llamaba Melach. Y Melach lo que se traduce es como sal. ¿Y saben que ella se convirtió? En el momento de la aflicción, en el momento de la desobediencia o en el momento del apriete, va a salir tu verdadera naturaleza y te vas a convertir en lo que tú eres. Por eso el adorador en el momento de la aflicción, ¿sabe qué hace? Adora. El que tiene, aleluya, devoción a Dios, en el momento de las luchas, él adora. Y dice que los ángeles le dijeron: váyanse rápido. Y ellos lo empezaron a empujar o a agarrar o a jalar, no sé cómo, pero lo iban subiendo. Y dice que esta mujer se volteó para ver qué estaba ocurriendo. Dicen algunos que se volteó buscando las cosas que iba dejando detrás. Porque no tuvieron tiempo de hacer maleta. No había tiempo para eso. Aleluya. No se podía perder el tiempo. Los ángeles le dijeron: cuando suba el sol, cuando raye el alba, aquí va a llover fuego. Y por eso algunos toman este verso de la Biblia y lo relacionan con estas palabras, cuando dicen que si la palabra dicha por los ángeles fue firme y dijeron: mañana va a haber fuego, y al otro día había fuego, y toda transgresión tiene su justa retribución o pago,
¿Cómo escaparemos nosotros si el que nos está hablando a nosotros no es un ángel? Si el que nos está hablando no es Moisés en el monte Sinaí. El que nos está hablando a esta generación es el que cargó la cruz del Calvario. Aleluya. Cargó la cruz allá arriba. El que fue traspasado. El que fue azotado. El que nunca pecó y se cargó de pecado. Aleluya. Por nosotros. ¿Cómo escaparemos tú y yo? La otra interpretación que se le da en el texto griego a este verso, otra idea, conlleva la idea de un anillo que se desliza. Un anillo que se desliza. Y cuando el escritor dice que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, y dice que si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ese escritor en el texto griego está haciendo énfasis al mensaje de la cruz. Gloria sea el Señor. Y cuando usted se va a 1 Pedro, el Señor allí nos empieza a hablar acerca de la cruz. Nos habla acerca de su proceso de muerte. El apóstol Pedro, 1 Pedro capítulo 2, el verso 1 dice: desechando pues toda malicia. Porque en primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice: y este es el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla. Juan lo encierra. Este es el mensaje de la cruz. Y dice Pablo que es como locura para los que se pierden. Pero para nosotros, ay, 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 es salvación. El apóstol Pedro dice, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia. Y la palabra malicia es cuando tú haces algo con actitud de maldad. Cuando tú haces algo sabiendo que lo que estás haciendo va a dañar a otros. Dice él, todo engaño. ¿Y qué es un engaño? Señores, un engaño es básicamente va por el mismo camino. El engañador le gusta ofrecer lo que sabe que no va a cumplir. Satanás. Yo escuchaba una vez de unas jóvenes, eso fue un testimonio que se oyó una vez, de unas jóvenes que fueron a hacer un pacto, y el que lo testificó estuvo allí. Él dice que estuvo en una montaña, lo entraron con los ojos vendados, él no sabía a qué lugar de la montaña estaba, y en un momento del ritual se manifestó un personaje. Y ese personaje que se manifestó allí entendemos quién era. Y dice que él pidió poder para hacer lo que él quisiera. Y no sé qué él puso en cuenta, porque todo el mundo tiene que ofrecer algo. Pero habían dos jóvenes allí. Y las dos jóvenes le dijeron que ellas querían ser ricas, millonarias, poderosas. Que si ellas iban a vivir X cantidad de años, solo querían vivir 30 años, pero rica. Y firmaron el pacto.
Y cuenta el joven, cuando él vino al evangelio, y a él lo trajo fue una evangélica. Porque como él tenía poder para él hacer lo que él quisiera, él podía vivir con cualquier mujer que él quisiera. Y un día cruzó una joven ella bien elegantiosa, muy bien vestida. Y a él le interesó y él usó la estrategia que los demonios le daban para él seducir a las mujeres. Y cuando él le hizo la estrategia, la muchacha se le acercó y le dijo: el Señor te reprenda. Y siguió. Y él se quedó como: ¿qué pasó? Esto no me falla. Y la voy a agarrar de allá para acá. De allá para acá que yo vengo como el ciclón. Sí, porque las cosas que se te hacen difíciles, tú como que... Y cuando ella venía de allá para acá, entonces ella venía con los poderes, porque venía de la iglesia. Y cuando él como que intentó, dijo: Señor te reprenda, Satanás. Y el tipo salió y dijo: ¿qué pasó? Y fue donde su gente y le dijo: ¿qué está pasando? Ustedes me prometieron poder y yo veo como que aquí el poder está menguando. Y ellos le dijeron: no, lo que sucede es que ella está protegida por un poder superior. Nosotros no podemos entrarle a ella. ¿Y sabe lo que ellos le dijeron? Vamos a atacarla a ver si ella se desenfoca, se desconecta y así podemos tocarla. Y entonces él dijo: pero hay un poder más superior que el de ustedes. Como él lo que le interesaba era tener poder, él se convirtió. Y cuando él se convirtió, él empezó a testificar y él decía que estas dos jóvenes le dijeron: queremos ser ricas. Y el que estaba allí firmó el trato, le dijo: hecho, 30 años rica. A los 30 días se mataron las dos en un accidente de carro. Se lo redujo a día a los años. Se fueron al infierno. Engaño. Hipocresía, dice el Señor. Y la palabra hipócrita viene de la terminología actor o actriz. Porque los actores en griego, las mujeres no subían a los escenarios. Y ellos tenían que fingir, ponerse una máscara de una mujer y fingir la voz de una mujer, ponerse la máscara de un Dios y fingir la voz de ese Dios. Y por eso un hipócrita es alguien que vive con doble cara. Es el que te dice por delante: manito, te amo, y por detrás te saca los riñones y lo vende. Dice el apóstol: envidia. ¿Y sabe qué me impresiona de los envidiosos? Que el envidioso no quiere tener una camioneta negra como la del hermano César. Él no quiere que el Señor le haga otra Yocasta para él tener una esposa como la de César. Porque él ve cualidades en ella y dice: wow, me gustaría. Ella no tiene una hermana soltera, dicen algunos. Que yo creo que ella no tiene. El envidioso no quiere una casa como la tuya. El envidioso no quiere una iglesia como la tuya. Él no quiere un carro como el tuyo, porque eso hay muchos. No. Él quiere tu carro. Él quiere tu esposo, tu esposa. Él quiere tu blusa para... ¿Sabe? El envidioso termina siendo un homicida. Porque él quiere sacarte a ti y ponerse él. Él va a caminar como tú. Él va a hablar como tú. Él se va a poner tu perfume. Aleluya. Él va a ser tú.
Y dice el escritor, y todas las distracciones. La distracción significa, aleluya, cuando nosotros empezamos a criticar, el que hace esto, el que rompe, el que destroza, el que destruye, aleluya. Y el apóstol nos está haciendo esta advertencia. Por eso en el verso 24 él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, aleluya, estemos muertos a él. Vivir el evangelio de la cruz implica nosotros saber cuál es nuestro estado, nosotros saber dónde estamos y nosotros saber para dónde vamos. Porque es locura para los que se pierden. Porque la gente entiende que el que nació malo tiene que seguir malo. Que el que está en el pecado se tiene que perder. Aleluya. Que no hay opción para la gente cambiar de vida. Y entonces el Señor viene diciendo que el evangelio de la cruz es como locura para aquellos que están perdidos. Porque el Señor viene corrigiéndolo. Y el Señor viene diciendo, como dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Juntamente con Cristo estoy yo crucificado. De tal manera que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Aleluya. Tú le dices a vuelve como los rabacucos. Tú le dices a un adúltero, tú puedes tener una sola esposa. Y él te va a decir, pero ¿cómo? Tú le dices a un mentiroso, tú puedes vivir hablando la verdad. Y él te va a decir, pero es imposible. Tú le dices a un ladrón, tú puedes trabajar y tener una vida honesta. Y él te va a decir, no varón, es imposible. Aleluya. Y por eso es como locura para ellos. Es locura para algunos hombres. Por ejemplo, yo una vez escuchaba el consejo de una amiga querida a otra amiga querida. Y ella le decía, la amiga le decía, yo tengo tantos años de casado. Y ella le dijo, ¿cómo? Y eso se puede. Dijo la amiga, ¿cómo que sí se puede? Le dice, es que yo más de un año no lo paso con una sola gente. Es cuando tú vienes ese tipo de gente, tú le dices, yo tengo 28 años de casado. ¿Cómo? Y cuando tú le dices, no, yo no tengo más esposa. A mí alguien me vio, un ex compañero de escuela, un día me dice, ¿y cuántos hijos tú tienes? Yo le dije, 4. Me dice, ¿con una sola mujer? Yo le dije, pero no hay que, yo entiendo que no hay que tener más de una para no tener 4 muchachos. Y de otro me dice, ¿cuántos años de casa? Digo, vamos como 27. Me dice, pero con ella sola 27. Digo, sí. Cuídate de olvidarte del Señor. Porque el expositor o el escritor de Hebreos dice, si la palabra fue dicha por los ángeles, fue firme, y toda transgresión tiene su justa retribución o castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si nos descuidamos, si nos olvidamos? Cuando yo les refería que este verso habla acerca de un anillo que se desliza de un dedo, el anillo representa un pacto eterno que se hace en el altar. La palabra anillo, creo en hebreo, es la palabra samek. Y la palabra samek se escribe
algo redondo, es como un símbolo de algo redondo. Y se tipifica cuando Dios abraza a su pueblo o cuando el hombre abraza a la esposa. O sea, implica un nivel de entrega y un nivel de responsabilidad. Y el escritor está poniendo como que cuando nosotros nos descuidamos, es como cuando ese anillo se nos resbala de las manos y se nos olvida del pacto que celebramos en el altar. Por eso cuídate de olvidarte de Dios. Hay cosas que te pueden hacer olvidar de Dios, como ¿cuál? La prosperidad. Mire, esto es increíble, hermano. No me gusta tocar esos temas porque eso le toca a mucha gente. Pero hay gente que en medio de los procesos se acercan más a Dios que en medio de la prosperidad. Oiga, debía hacer lo contrario. Cuando tú nada te duele en el cuerpo. Cuando tú tienes en el banco tu cuenta fría ahí. No voy a poner mucho, 1 millón de pesos mínimo ahí. Frío en el banco. Cuando tu casa está bien, tú no tienes deuda. Cuando la doña tú la tocas, ella te dice, dime. Y esos muchachos están bien. Tú debieras estar en el altar. Porque tú estás tranquilo. Hermano, turbado, yo no entiendo cómo hay gente que ora más turbado que cuando no tienen ninguna turbación. Yo no entiendo. Debía de ser lo contrario. El día que no hay turbación, wow, me voy a tirar ahí en el altar o me voy a tirar en el rincón donde yo oro a darle gracias al Señor, porque yo sí me siento bien hoy. Y la doña me está haciendo un morito de habichuela negra. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay mucho amor en casa. Cuídate. Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Dice la palabra, ahora pues, oh Israel, Shema, o usted puede decir, oye Israel, los estatutos y decretos que yo hoy os enseño, para que lo ejecuten y vivan. Cuando usted analiza, esto es después de los 400 años que ellos caminaron, los 40, se me fue el número, el 0. Después de los 40 años de caminar, y ellos vienen de retorno de nuevo a Cades Barnea, y el Señor le está diciendo, ustedes saben cuál es su sabiduría y su inteligencia, cuidar los estatutos para ejecutarlo, lo que yo le mandé. Aleluya. Vienen ya caminando 40 años. En el año 38 se murió toda la generación de los desobedientes, los incrédulos, los que se levantaron en rebeldía. Dice que los últimos se murieron ahí. Inclusive Moisés tiene un problema con ellos y dice que él no le permitió a Moisés entrar a la tierra. Y a los que van a entrar, el Señor le empieza diciendo, cuida de no olvidarte. Porque yo voy a sacar de allí naciones poderosas, gente que tú no puedes con ellos. Yo te lo voy a quitar. Te voy a dar viñas, te voy a dar tierra, te voy a dar ciudades, te voy a dar casas, pero cuídate. Y en el verso 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Miren, señores, lo más terrible es un almático. Y cuando estuvimos hablando las semanas pasadas acerca de el gran Asaf,
tuvo que en un momento determinado morir al almatismo, morir a los sentimientos. Porque cuando usted empieza a leer, yo alabo a los que leyeron ese salmo en la semana, el capítulo 73, Salmo de Asaf, él empieza diciendo, wow, tuve envidia. Pero en los versos subsiguientes dice, casi resbalaron mis pies, porque tuve envidia. Es un sentimiento del alma. Y usted me dirá, un creyente fiel no tiene envidia. Mentira. Un creyente que habla en lengua no tiene envidia. Sin hipocresía, ¿eh? Estamos en el mensaje de la cruz. Te mueres ahí. Cuando usted va a la casa de la hermana y la hermana compró una de las neveras que a usted le toca y se prende así y usted no tiene que abrir la puerta para ver lo que hay adentro. Esa es la última generación, hermano. Tú no tienes que abrir la puerta, tú solo tienes que tocarle y ella prende y transparente. Usted ve todo lo que hay adentro, no tiene ni que abrirlo. Y la que usted tiene en su casa es de la del modelo antiguo, que usted le toca y la puerta se cae. Es automático. Y eso ni enfría porque la goma no pega. Y la otra usted le ve el humito así. Y si usted pone carne en la suya se le daña y la hermana la tiene como un yeso duro así. Me va a decir a mí que usted dice, ay Dios mío, gracias por la nevera de la hermana. Sin decirle, Señor, y la mía. Aleluya. Pero cuando usted ve que el hermano viene y dice, hermano, vamos a ungir. Y dice, ¿qué fue esa jipeta que está afuera? ¿De quién es? Mía, varón, Dios me ayudó y conseguí este vehículo. Y usted se ve caminando en la marca más vieja del mercado. ¿Sabe cuál es? Dodge Patita. Y el varón no es ingeniero y usted se quemó la pestaña estudiando ingeniería. Y el hermano es un trabajador cualquiera y tiene la jipeta. Usted que es ingeniero, usted dice, mira esto. Mira esto. ¿A qué fui a la universidad? ¿A qué cogí esa pela? Eso se llama envidia. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Guarda. Asaf tuvo que guardar su alma. Asaf tuvo que cerrar los ojos. Asaf tuvo que controlar sus emociones. Porque se tuvo envidia de lo que hacen iniquidad. Tuve envidia de los narcotraficantes. Esos tipos le está yendo bien. Viven en una casa grande. No se le va la luz porque donde ellos viven es un sistema privado. Le recogen la basura todos los días. Sus niños pueden andar en la calle porque eso es exclusivo. Y a mí se me va 24/7 la luz y me recogen la basura una vez al mes. Y tengo que tener a los muchachos trancados por el tigueraje del barrio. Asaf dice, tuve envidia. Asaf lo reconoció. Ahora, ¿qué hizo Asaf? Él dijo, pero cuando yo me metí al altar, me di cuenta que yo era un envidioso y que había un problema en mí y que hay una diferencia entre ellos y yo. Aleluya. Que al final se va a manifestar. Y que tú no vas a morir en la condición de miseria, de pobreza.
Dios va a bendecir tu vida. Ahora, ¿qué dice Dios? Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? A Dios hacer milagros. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? Dios darle maná 40 años en el desierto. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? Dios dividir el mar rojo en dos. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? Dios devolver un Jordán. ¿Qué había visto el pueblo de Israel? Los ángeles peleando a favor de ellos. Los ángeles tirando piedra, aleluya. Avispas matando a sus enemigos. Habían visto a Dios operar de una manera sobrenatural. El Señor le dice: guarda tu alma. Cuando alguien le diga: no, yo no soy envidioso, la primera mentira que dijiste se empieza cambiando. Desde el momento en que te compares con otro, estás envidiando la posición que tiene el otro. No sé por qué me metí ahí hoy. Finalmente, hermanos, consecuencia de olvidarse. Consecuencia del que se olvida. Salmos número 9, verso 17 dice: los malos serán trasladados al Seol. La palabra Seol significa lugar de los muertos, pero también representa lugar de tormento, el lugar del olvido. ¿Y sabe lo que dice la parte B del verso? Dice: todas las gentes que se olvidan de Dios. O sea, todo el que se olvida, dice el escritor, será trasladado al Seol. Termino con mi preocupación. Una preocupación que arde en el corazón de algunos es que lamentablemente la iglesia contemporánea ha soltado el mensaje de la cruz porque no vende. El mensaje de la cruz no vende mucho. Nadie quiere ser confrontado. Nadie quiere dejar de vivir la manera pecaminosa de vida que viene llevando. La gente quiere ser escuchado, oído, y la otra es tolerado, entendido. Y finalmente te dicen algunos: respeta mi espacio. Y hemos ido soltando el mensaje de la cruz. Hablar de prosperidad es malo. Hablar de cosas, pero el único mensaje que te llevará a la presencia del Señor es el mensaje de la cruz. Por eso el escritor dice: por lo tanto nos es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a caer se nos va a caer el compromiso y nos vamos a quedar como una esposa sin marido. Y quizás en nuestra cultura una mujer sin esposo puede vivir y ser mucho más que con el esposo, pero en la cultura de ellos una mujer sin esposo no valía nada, porque era sostenida por el esposo o por los hijos. Por eso la viuda de Naín lloraba con tanta pena. Era anciana y era viuda. Se le había muerto el esposo y el único hijo estaba muerto. Cuando volviera de allá para acá, nadie la iba a recibir en su casa. Se iba a morir rodando. Por eso cuando Jesús le dijo: no llores, wow, qué palabra. Pero fue más terrible cuando esa manifestación de gloria
Y él le dijo, muchacho, levántate de ahí. Y el muchacho abrió los ojos. Yo me imagino que la mujer abrió los ojos. Y toda la congregación que estaba allí abrió los ojos. Y cuando él se lo entregó a su mamá, wow, qué gozo. La mujer que salió llorando de la ciudad entró alabando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces finalmente dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este mensaje fue escrito a este grupo de gente. Pero hoy el Señor lo hace, lo trae a nuestras vidas y nos hace un llamado de advertencia de volver a la cruz de Cristo, volver a morir ahí, volver a esa dimensión de vida, quebrar el almatismo en nosotros y permitirle al Espíritu Santo que opere de una manera sobrenatural a través de nosotros y en nuestra vida.